muchas gracias nuevamente por recibirnos en sus hogares y agradecemos como todos los sábados a California Medios, a Rubén Amavisca que está atrás en controles permitiendo esta transmisión y desde luego pues bueno, buenos días profe, don Emilio, muy buenos días. Profe, buenos días. Buenos días, Emilio. Esta semana que pasamos creo que fue una semana algo ajetreada, empezando con que hubo lluvias, bueno, lunes, ¿no? Que fue suspensión de clases, pero ahora sí le atinaron porque en verdad así estuvo lloviendo tupidito y con ganas y corrió bastante agua, lo cual es bueno, nos hace falta, afortunadamente siempre y cuando el saldo sea blanco. Desafortunadamente no fue así en algunas otras ciudades de nuestro estado, pero bueno, creo que por lo menos en Tecate creo que fue saldo blanco, lo cual es una gran ventaja, la firmeza de la tierra. Sí, definitivamente. Y bueno, desde luego, de alguna manera, intencional o no intencionadamente, pero el cuidar que la población o la gente no se instale en zonas inseguras, ¿no? Donde justamente puede haber deslaves, puede haber inundaciones, etcétera. Entonces, y eso pues le compete desde luego a las autoridades, al ayuntamiento, y por lo menos parece que lo han hecho bien en Tecate, al menos hasta ahorita en saldo blanco, ¿no? Lo cual es una buena noticia. Entonces, mientras llueva con ganas y sea saldo blanco, que bueno, creo que la lluvia siempre es buena, y creo que los de Tecate y Tijuana pues estamos a la expectativa de voltear a ver la presa Rodríguez, a ver qué tanto ha recibido agua y dónde va el nivel del agua, ¿no? Entonces ya sabremos más adelante de dónde va y cuánto le falta, que seguramente todavía le faltará mucho para llegar a aquellos tiempos de donde se estaba casi por desbordarse, ¿no? Que ahorita quizá los jóvenes de este momento pues no crean que en algún momento esa presa Rodríguez estuvo a punto de desbordarse y que era un peligro y tenemos miedo de cruzar por ahí, ¿no? Así es. Creo que nunca lo han visto, pues yo creo que rebosando, ¿no? de agua. Así es. La imagen por ahí muy bonita, ¿no? Que es el archivo de la historia de la tierra, está muy bien, muy completa. Sí, y creo que por ahí también vi que subieron, ya ve con esto del Facebook, alguna en donde es una foto de un periódico, yo supongo que del Heraldo de Baja California de aquel tiempo, en donde se ve justamente cómo está pues prácticamente al tope, ¿no? Y sí, yo me imagino, porque no se ve la imagen, no se aprecia, pero imagino que esas olas y cuando pegaba en la muro de contención brincaba el agua y caía a la calle, ¿no? Donde pasaban los carros. Arriba del puente. Pero bueno, esperemos que esta contingencia de agua, crisis de agua que se había estado viviendo, en algo se haya recuperado los mantos acuíferos, que eso no indica o no implica que empecemos a despilfarrar agua y empecemos a desperdiciarla, ¿no? Al contrario, creo que hay que tener conciencia y pues cuidar el agua, independientemente si ya se recuperaron los mantos acuíferos o todavía no se recuperen. Creo que el mantener y cuidarla es algo que tenemos que tener en cuenta, que desafortunadamente no llueve así todos los años, ¿no? En Baja California. Así es. Y el otro es que en semana que estamos por terminar, el 2 de marzo, para ser más específicos, se conmemora el aniversario de 63 de la conformación del Ayuntamiento de Tecate, de 1954, digamos, en su segunda etapa. Entonces, pues también es una fecha a recordar para las efemérides de la ciudad, importante, y que bueno, aquí hablando de efemérides, esa la trae el profe, pero ahorita seguramente nos dará otras que trae ya preparadas de la semana que viene. Sí, fíjense que ahorita que dijiste de deslaves, el domingo 26 de febrero fuimos a un torneo de ajedrez en la Ensenada, y cuando veníamos ya en la noche había un deslave y que abarcaba todo el carril de nosotros, el de venida, y entonces se me ocurre llamar al 911 yo para probar a ver si era cierto que sí, a ver si. Entonces, y sí, la señorita me contestó, señorita, es para reportar. Ya le dije, dice, señor, dice, ya lo reportaron, dice, ya van los de SST a tomar cartas en el asunto. Qué bueno, le digo, porque está muy peligroso y no se ve. De momento se topa uno con el montón de barro en la carretera. Sí, qué bueno, muchas gracias. Ahí comprobé que sí es efectivo. Pues mire qué bueno, digo, lentamente, pero se va avanzando en ciertas cosas, ¿no? Que es importante. Bueno.
que es importante. Bien, pues miren, el 6 de marzo de 1836, según lo menciona Josefina Zoraida Vázquez en su artículo de la independencia a la consolidación republicana, que escribió en el libro Nueva Historia Mínima de México, en la página 161 dice, eso le impidió que al mismo tiempo los tejanos declararan la independencia el 6 de marzo de 1836 y nombraran un gobierno provisional en el que el mexicano Lorenzo de Zavala fue designado vicepresidente. O sea que esa había sido una de las condiciones, ¿no? Sí, en este caso, para poner en contexto, recordemos que México se acaba de independizar escasos años anteriores, 1821, tiene sus 15 años, estaba celebrando justamente, o estaba por celebrar sus 15 años en septiembre de su independencia, cuando los tejanos, con ese sentimiento que tenían del gobierno del centro, de un tanto sentirse abandonados, como que no les hacían caso, deciden pues independizarse de México, ¿no? De la República Mexicana. No fue algo sencillo, pero al final el gobierno mexicano se los va a aceptar con la condición de que no pidieran su anexión a Estados Unidos, ¿no? Esa fue como una de varias condiciones, cosa que van a respetar este acuerdo o este pacto por unos 10 años, y que después en el 46 pedirán su anexión a Estados Unidos, y bueno, traerá como consecuencia lo que ya sabemos que va a ser la guerra México-Estados Unidos, que terminará con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, donde, bueno, dentro de otros acuerdos es que perdemos buena parte del territorio nacional. Así es, lo que algunas bibliografías manejan 2.400.000 kilómetros cuadrados y otros 2.5 millones, que es el dato que con más frecuencia he encontrado en las bibliografías. De superficie perdida. 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Una buena cantidad de... Así es. Y como decía aquel amigo, les tocó lo mejor todo pavimentado. Ya pavimentado y con Walt Disney y los estudios universales, Las Vegas. Nada más pasas la línea y unos naranjales. Los naranjales están en Orange, pero es parte de lo que manejan algunas personas. Así cualquier país es próspero. Muy bien, profe, ¿qué más? Bien, fíjese que el 6 de marzo también, pero de 1911, cuando el movimiento filibustero, pues, Flores Magón, dice, antes, el 6 de marzo, el presidente William Howard Taft, que se había entrevistado con Díaz, con el presidente Porfirio Díaz, había de repente enviado 20,000 soldados a la frontera, aumentando al máximo las dificultades para obtener municiones y haciendo casi imposible el contrabando de comida y otros artículos. Nosotros sabemos que en la guerra, pues, los soldados tienen que comer, tienen que tener municiones, y pues como estaba muy despoblado en esa época la frontera con Mexicali, con Caléxico, pues entonces fácilmente contrabandeaban municiones, comida y todo. Pero William Taft ordenó 20,000 soldados, imagínense, así que sí, se les puso más difícil. Comenta el doctor Samaniego que justamente el que han llegado soldados a la frontera es lo que fortaleció entre la comunidad aquí de Baja California el que iba a ser una invasión filibustera, ¿no? Sí. El ver pues allá el ejército allá cuidando la frontera, listos con la intención, claro, de que no se pasaran mexicanos hacia allá, ¿no? Que no la hagan, pero los que estaban acá lo interpretaron como que se estaban preparando para introducirse a la Baja California, ¿no? Entonces, bueno, es una de las claves, las explicaciones que él da, el porque además, claro, no es la única, lo que ya se estaba divulgando en los periódicos, y bueno, ahí da una serie de explicaciones, ¿no? Que insisto, esto quizá lo vamos a estar manejando buena parte del año, pero ya en marzo, en este año, en este mes que entra, y en junio seguramente, pues ya hablaremos
específicamente o más claro sobre algunos datos de este movimiento, Yo ¿no? creo que en este mismo mes de marzo, Sí, ¿verdad? porque es cuando la participación más fuerte de Tecate, el mes de marzo. Ahí sí lo tendremos que dedicar un programita Sí. para explicarlo, y ya en junio, quizá para explicar el proceso completo, ¿no? Así, en junio ya precisamente es casi la terminación Sí. del evento. Entonces, nomás ténganos paciencia, calma, y les explicaremos en lo posible poco a poco. Ahí. Sí, y lo que muchas las veces también los libros no nos lo dicen, cosas muy interesantes que están documentadas, pero en archivos particulares, Así en es. casos. Es muy importante todo esto. Así es. Yo en una ocasión estaba platicando sobre un hecho histórico muy poco conocido de la historia de México, y un señor se molestó. Oiga, ¿y eso? ¿Por qué nadie lo sabe? ¿Cómo no? Yo lo sé, por eso lo estoy diciendo. Sí, pero pues usted, pero en la escuela no nos dicen eso y así. Óigale, pues es que es imposible que digan toda la historia, pues ahí se llevarían el año escolar. Sí, Claro. así es. Pues Pero hay que- muchas cosas, ¿verdad? Sí. De la historia que de hecho pues las desconocemos, son acontecimientos que pues se dan en lo cotidiano, que desconocemos muchas veces. Así es. A mí me Sí. tocó un caso muy interesante y ya mirando todo un proceso de esa colonia me di cuenta, caray, pues todo esto, si lo sabemos manejar, si lo organizamos, todos esos datos, bueno, tiene mucho sentido, ¿no? Cuando una ocasión dice, a ver, ¿por qué? ¿Cómo se llamaba la colonia Guajardo, no? Sí, pues no, pues ahí se la dejamos a los historiadores, ¿no? Pues, me empecé a darle vueltas tanto, ¿qué será? ¿Y qué será? Pues sí, efectivamente había una en la calle principal, que carretera Ensenada, a la altura ahorita de donde hay un comercio muy grande, ¿verdad? Había una calle que daba directamente, es esa que va para la colonia ya del Descanso, por decirlo así. Y sí, cruza toda esa colonia de Guajardo, y sí había una piedra enorme, esas clásicas de Tecate, ¿no? Y sí había un letrero que decía bienvenido a Hollywood. Pues eso. Pero ¿de dónde sale el dato? Es interesantísimo si la gente todo está, ¿no? Lo que sucede es que cuando esa colonia se forma, se van los tríos, ¿va? Se van los acordeonistas, se ve el mariachi y todo ese tipo de músicos se van a formar esa colonia. La prueba está que si nos damos cuenta cómo darle forma a esos datos, ahí tienes ya la iglesia Santa Cecilia, La patrona de los músicos. Entonces hay mucho sentido, es más, se puede hacer un artículo buenísimo todo Sí, eso. seguramente que sí. ¿Cómo no? Sí. Y vaya que ahorita no creo que sea el tiempo, pero creo que se nos pasó ya un poco, pero porque ya varios murieron, pero todavía hay algunos por ahí. ¿Alguna otra, profe? Sí, Viviana Santiago también, en el libro que ya mencioné, La gente al pie del Cuchumá, en la página 467 hace un como recuento de las minas que había en la demarcación de Tecate, y nos dice que el 7 de marzo de 1895 es denunciada la mina de oro San Mauro en el Mineral de Juárez por Seymour Jackson, inglés, y también ese mismo día es denunciada la mina de oro Juárez en el Mineral de Juárez por Lerdo González Romo. O sea que también le hacían la minería a don Lerdo González. Mineral de Juárez estaba allá para Ramosa, ¿no? Sí, En lugares distintos. cercano a la Cuesta del Topo, por allá. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra, profe, o pasamos a... Ahorita que hablaba de datos así poco conocidos, me encontré hace poco leyendo sobre la Rumorosa, que no se llamaba así hasta que le puso Jorge Cefus, la Rumorosa, pero antes se llamaba Cuesta Andalucía, y eso yo no lo sabía, me lo encontré ahí. Bueno, por ahí. yo ese dato no lo conozco, pero como se le llamaba, era Sierra Alta, Sierra Alta y Sierra Baja, que era la parte baja de la Laguna Salada, y eso aparece en el diario
Francisco Hermenegildo, cuando en las exploraciones de este personaje, ¿no? Ahí en el Colorado, y se recorre inclusive también, pues es un dato que habría que rastrearlo muy bien, porque también a él se le atribuye el nombre del Cañón de Guadalupe, pero habría que documentarlo bien o investigarlo muy bien, ¿no? Pero eso no yo sabía que precisamente en ese periodo también de misionero era lo que viene siendo la laguna salada en Macuata. Macuata. Entonces todo eso habría que ver de dónde sale ese nombre, ¿no? Estos que yo estoy comentando es porque precisamente el diario de este personaje, y luego no solamente en una sola bibliografía, un diario, ¿no? Sino que varios fuentes lo van a conocer. Ah, qué bien. Sí, eso es muy importante, ¿no? Pues muy bien. Miren, sobre el movimiento de 1911 se ha especulado desde muchos puntos de vista, y me llamó la atención en el libro de Lowell Bryce, La Revolución del Desierto, Baja California, 1911, en las páginas 137 y 138, dice al respecto, fue escrito en un periódico, en Los Angeles Times, el 7 de marzo de 1911, dice: tratando aparentemente de reforzar la última impresión, Los Angeles Times publicó un artículo fantásticamente manipulado para hacer creer que los liberales recibían apoyo financiero de poderosas empresas de Chicago e intentaban fundar una república en los estados del norte de México, donde había grandes inversiones de capital norteamericano. O sea que sí. Sí, en este caso, igual ya se ha documentado que mucho tiene que ver los periódicos, ¿no? Y que, bueno, había dueños de periódicos que estaban apoyando, si no financiando, por lo menos sí apoyando la intervención filibustera, y que la hicieron ver así dentro de sus periódicos, ¿no? Y que era lo que a final de cuentas consumían, pues, los que estaban en Estados Unidos, y los que, no digo que toda la población, pero alguna parte de la población tiene acceso a eso, ¿no? Entonces, es lo que también ayudó a que se propagara esta idea en el momento de que la intención era una intención anexionista, ¿no? Así es. Tuvo que mucho ver con los periódicos, de luego, ahí tuvieron un papel importante para esta idea de la anexión, ¿no? Yo creo que para no sé si ya la próxima semana estemos en condiciones de tratar ya el 12 de marzo, muy probablemente, ¿no? Pues sí, yo creo que ya la próxima semana sí, sería la próxima semana, que es el platillo fuerte, aunque todavía parte de los movimientos en Tecate no terminan en marzo, sigue parte de abril y sigue parte del mes de mayo, donde hay otros eventos que de veras pues dejan huella, ¿no? En Tecate, pero una de las más fuertes que yo la considero es la del 12 de marzo. 12 de marzo. Con muchos aspectos, ¿verdad? Y datos que no se conocen a fondo, ¿no? Sí sería conveniente darlos a conocer, claro, ¿no? Y pues yo creo que sí hay que programarlo. Sí. Fíjese que el doctor Gómez, que fue director antes de José Alfredo Gómez Estrada, que estuvo aquí en Tecate en el programa de nosotros, en este programa, yo recuerdo que escribió un libro sobre el origen de la fortuna de Abelardo N. Rodríguez. Y yo no ha caído en mis manos, si no ya me lo hubiera devorado. Pero aquí tengo un dato que habla más o menos al respecto. Cuando él lo nombraron gobernador, el general Álvaro Obregón lo nombró gobernador. Bueno, ya saben que en esa época así se estilaba, ¿no? Desde allá venía la orden. Entonces, 1923. Entonces él cuando tomó posesión mencionó de que iba a acabar con los casinos que ya existían, de los que existían, porque él hizo otros. Bien, entonces él dijo que iba a acabar con ellos, pero fíjese lo que declaró el 7 de marzo de 1924.
en un telegrama que le manda Álvaro Obregón, dice: Abelardo L. Rodríguez señaló que en los casinos permanecían abiertos, y ya viene entrecomillado lo que le mandó en el telegrama. Dice: para acudir $75,000 que concesionarios anticiparonme, primeros días hízome cargo este gobierno. O sea que con esa cantidad ya se olvidó de sus ideas moralistas, ¿no? Sí, de hecho, pues bueno, es que se dio cuenta que era un muy buen ingreso el que se tenía por esos negocios, ¿no? Y que la realidad es que en ese momento pues no había muchas empresas, negocios distintos a ese giro que pudieran mantener el gobierno, ¿no? Entonces, pues bueno, tenían que permitirlo. Y no solamente eso, sino que yo por ahí me encontré una carta en el archivo de personal de Abelardo L. Rodríguez, ahí que está en el Instituto de Investigaciones Históricas, al momento de estarlo organizando, en donde Abelardo le está solicitando la autorización para seguir con estos giros funcionando, ¿no? Y que además le dice que si le permite que sigan funcionando, él se compromete a enviarle, y dice la cantidad, no me acuerdo cuánto, para serles sinceros, pero una cantidad mensual al gobierno, a la federación, para que se utilizara en la guerra, ¿no? Recordemos que todavía no estaban completamente apaciguados los ejércitos, ¿no? Los revolucionarios, digamos. Entonces, pues que de alguna manera de ahí le iba a mandar mensualmente un capitalito, pues para lo que se fue necesitando ahí para mantener apaciguado el pueblo, ¿no? Entonces, ahí está la carta, digo, honestamente, pues me llamó la atención, la leí, pero pues yo estaba organizando, no me tomé nota en dónde quedaba, entonces habría que buscarla entre ahí todas las cajas que hay en material, pues en cuál está, ¿no? Pero sí me acuerdo de haberla leído. Entonces, claro que era un muy buen negocio, un muy buen ingreso, ¿no? para el gobierno. Cuando recién tomó el mando del coronel Esteban Cantú, aquí en Baja California, miren que le llegó un tipo con un maletín. Señor coronel, mire, aquí tiene usted, como anticipo, 30,000 pesos, que era una cantidad, bueno, ahorita sí, imagínense en esa época. Dice, nomás para que nos permita recibir una mercancía que venía desde China a Ensenada. No, pues no creo que se haya negado. Un cañonazo, decía que. Cañonazo. No, recién llegado por acá. Sí. Muy bien. Bueno, pues ¿qué les parece si iniciamos con el tema de esta semana? Que vamos a hablar sobre justamente, bueno, el ayuntamiento o el primer ayuntamiento de Tecate de 1954. Sí. Recordemos que hubo un periodo de ayuntamientos o del municipio de Tecate de 1917 a 1923, pero bueno, después de declararse en quiebra, quedamos como subdelegación, y bueno, ahí estuvimos en diferentes cambios administrativos, hasta que el 2 de marzo de 1954, pues bueno, ya se instala el nuevo ayuntamiento, ¿no? Sí, si me permiten ustedes hacer un breve comentario de precisamente esos ayuntamientos, porque el primer periodo de ayuntamientos, por lo siguiente, le he dado seguimiento yo precisamente a las cuestiones administrativas de Tecate desde sus primeras autoridades, y me ha llamado mucho la atención. Tanto así que cuando Tecate se constituye o se compra lo que es el derecho para el fondo legal, me doy cuenta que hay un préstamo porque no había suficiente recursos para dónde sentar ese pueblo, ¿no? Que ya exigía, inclusive los políticos del 17, así lo estuve observando, bueno, daban a conocer cuáles eran las razones por el que ellos deseaban que se constituyera en el municipio. Primeramente, pues una fábrica de harina. Esa la ponían como parte de lo que
de lo que había aquí, lo como que había. para dar ingresos. Sí, que generaba impuestos, por decirlo así, aparte de ingresos. Bien. Que era, pues no era más que la fábrica de Carlos Beristain, ¿no? El molino harinero de Carlos Beristain. Aquel personaje que llega a Tecate en 1911, precisamente en los albores del movimiento filibustero que estaba, vino a cuidar la colonia agrícola de Tecate. Entonces él, con esa visión, como era un pueblo, hay que decirlo de esta manera, era un pueblo triguero, porque había muchos trigales en Tecate, y eso pues viene documentado desde el siglo XIX. Entonces, bueno, pones un molino y bueno, eso es lo que ponen los políticos de aquel entonces. Otra es que había varios terrenos que muy seguramente ya Esteban Cantú ya había dado a conocer aquel decreto donde que había que pagar impuesto predial. Me imagino que había algo al respecto, porque este documento que envían los de Tecate, solicitando la constitución del municipio, ponen también grandes extensiones de tierra, ¿verdad?, a los que le había que aplicar un porcentaje al millar. Todo eso argumentaba, ¿no?, para que fuera aprobado. Pues bien, esa petición la hacen en 1917. Bien, pues es aprobado el 8 de marzo, precisamente de ese mismo año. ¿Y qué es lo que sucede? Bien, pues hay un recaudador de rentas ya constituido el 8 de marzo de 1917. Hay un recaudador de rentas aquí en Tecate, don Toribio García, que ya no aguantaba la presión que había con el presupuesto para hacerle frente, para pagar a los empleados y todo. Dice, oye, pues le pagaban a 2 policías que tenía Tecate 6 pesos diarios, y luego aparte le daban una propina una pequeña cuota al juez de 4 pesos diarios, y eso era una cantidad que 5,000 y fracción de pesos al año, y no la soportaban. Todo aquello que ellos expusieron, pues no funcionó. Sí, lo que pasa es que buena parte de la producción, buena parte de la actividad era agrícola, y buena parte de esa producción pues era de autoconsumo, ¿no? En realidad. Nada más. Entonces sí, pues no había como de dónde pagar un impuesto. No, y luego también habla muy claramente que aquellas personas en la península también, yo imagino que en Tecate también lo hubo, ¿no?, que declaraban si tenían un terreno que costaba 100 pesos, pues no, pues un terreno vale 50, ya menos el impuesto, en fin, había tantas cosas que de esa manera se fue prácticamente ese periodo de ayuntamientos, que fue de 5 años, 9 meses, en los que participaron como unos 11 presidentes municipales, ¿no? Pero pues, los periodos eran de un año. Sí, es interesante, eran de un año, y desde luego que el ayuntamiento, el cabildo, mejor dicho, también estaba constituido por muchas menos personas, debido a que pues, también era muy poca la población, ¿no? Sí. Pero de todos modos, pues era oneroso, y no dudaré yo que algunos puestos, y esto lo estoy aventurando, algunos puestos de los que se tenían ahí fueran más honoríficos que deberas tener un sueldo, ¿no? Sí, la verdad es que, por ejemplo, ya con el decreto del 2 de enero de 1923, es cuando él mismo, don Toribio, pedía que se bajara de categoría, porque ya no aguantaba, ¿sí? Ya no soportaba la presión. Ya no dormía. Y vaya pues que precisamente ya el 2 de enero de 1923 es cuando pasa como delegación a Mexicali, ¿no? Bueno, pasan unos 2 años y meses, y entonces ya se constituye el municipio Tijuana de Zaragoza.
y es cuando Tecate entra como sección municipal. Así es. Fueron 29 años que Tecate estuvo fuera de esa categoría. Entonces es cuando llegamos al 2 de marzo de 1954. Pero ¿cuál es lo que hace volver a recuperar esa autonomía municipal, ¿no? Esa categoría? Lo que sucede, si en 1917 daban a conocer una sola empresa y lo que había en predios y a los que había que aplicarles un impuesto, pues ya aparece entonces ya la fábrica de whisky, la botella de whisky fue fugaz, fue prácticamente muy corta, pero sí la fábrica de Malta, que entró de una manera, con el pie derecho. Fue una empresa que se desarrolló muy fuertemente hasta mandar sus productos, exportar sus productos y cubrir la demanda local y nacional. Digo, más bien nacional, porque local todavía no la tenía. Y pues viene luego la aceitera, ¿no? Del 35. Luego vienen las aguas gaseosas del 40 y tantos, también 45, tengo entendido por ahí, y el 43 y 44 lo que viene haciendo cervecería. Pues había ya que ofrecer para sostener ya un ayuntamiento, pero la verdad, comparando los primeros ayuntamientos que pidieron, ¿verdad? Que fueron 8,000 pesos, los pagaron. No dejaron compromisos al que seguía. Todo estaba bien, pero no soportaron la presión. Pues aquí llegamos a este famoso 2 de marzo de 1954. Bien, ya sabemos que fue Eufrasio Santana el primer presidente municipal de este segundo periodo de ayuntamientos. Y pues ya sabes, el señor González, Evaristo Villarreal, sus auxiliares, ¿verdad? Parte de su cabildo. Pero aquí la pregunta sería, ¿por qué el señor Santana como primer presidente? Igual debería haber otros, ¿no? Seguramente, pregunto. La pregunta, bueno, independientemente de lo que ya nos comentó don Emilio, sí es verdad que después del 29 empieza a haber otros negocios, ¿no? Que creo que el detonante va a ser cervecería, definitivamente, ¿no? Que es en los 44, que va a traer a su alrededor, bueno, primero el incremento de la población, que no fue solamente de Tecate, fue un incremento de la población en toda Baja California, que buena parte de esa población se queda en Tecate. ¿Por qué? Porque ya había trabajo, ¿no? Ya había... O sea, antes aquí se quedaba la gente en Tecate porque no había trabajo. Entonces, si la gente se empieza a quedar en Tecate es porque ya hay algo que les está ofreciendo el poblado. Entre eso, pues seguramente ya encontraron trabajo. Otros que no trabajaban en la cervecería o en estos negocios de los Aldrete o los que se creaban alrededor, pues seguramente empezaron a poner sus panaderías, sus peluquerías, otros negocios, que la tortillería, o sea, que son estos negocios que utilizamos de manera cotidiana. Uno de los fuertes, de veras, fue el barro. Ya el barro fue uno de las industrias que dio mucho empleo, porque fue inclusive haciendo unas investigaciones del origen del barro y cómo se fue desarrollando, nos damos cuenta que grandes ranchos en Estados Unidos, lugares turísticos, tienen precisamente ese material desde esas fechas. Uno de ellos es el Rancho Bernardo. Está hecho con material, precisamente gran parte del material hecho en Tecate. Y varios lugares que he estado por ahí tratando de armar un artículo, ¿verdad?, histórico del barro, porque es parte de lo que también pues, le da identidad a este pueblo. Sí, la verdad. Sí, definitivamente el barro es un elemento importante. Y la otra pregunta que le hacía es, ¿por qué el primer presidente, el señor Eufrasio Santana? Digo, nunca me ha hecho esa pregunta hasta ahora, ¿no? Pero seguramente
pues no llegó ahí de manera fortuita, no llegó porque era el primero que iba pasando y este es el bueno, métanlo, ¿no? Pues seguramente por algo es que fue nombrado presidente municipal. No sé si lo sepa usted, profe, don Emilio, yo lo he investigado mucho, pero sería interesante pues, cómo fue la contienda, cuántos estaban en la contienda, fue candidato único, cómo es que fue nombrado como candidato. Mira, la pregunta la vamos a dejar al aire. Le voy a decir por qué. Busqué por todos los medios, de veras, por lo menos escritos, ¿no? Algo que nos... lo que yo he trabajado, que es mucho la historia oral desde hace muchos años, referente a lo de Tecate, hay varias versiones, sí, de las bondades, vaya, por decirlo así, de este personaje, ¿sí? Así. Inclusive tengo por ahí un documento que me habla de la generosidad de él, ¿verdad? Precisamente para instalarse a la aduana. Él regala el terreno para que se instale la aduana aquí en Tecate. Entonces, y ese documento pues ahí lo tenemos a la mano, ¿no? Pero hay otras cosas. El asunto de que él regaló, bueno, pues ahí está el documento a la mano, ¿verdad? Y él precisamente ese espacio constaba de 2 casitas por ahí del viejo Tecate precisamente y regala para que se... Recuerdo que en una entrevista, y ahí sí no recuerdo a quién, cuando estábamos trabajando para el libro de Viviana, La gente al pie del Cuchumá, de las entrevistas que hicimos, no recuerdo a quién, pero ahí debe estar registrado en el libro. Una de las personas nos comentaba, bueno, el libro tal vez no aparezca, una de las personas nos comentaba en la entrevista que al momento de estar viendo si Tecate se le daba el nombramiento de municipio, era por cuestión de población, es decir, se requería cierto número de población para poderle elevar a esa categoría, ¿no? Independientemente que también todo que fuera autosustentable, etcétera, etcétera, ¿no? No, pero eso viene precisamente, bueno, yo lo trabajé en Ciencias Políticas de México y viene la cantidad de habitantes que debe tener, y no solamente los habitantes los puede tener, pero si no hay quien le dé la sustentabilidad, pues no se puede. Sí. ¿De dónde se va a mantener? Claro. Porque pasa lo siguiente. Espérame, antes de que le siga, porque voy a ver el comentario. Y nos comentaba justamente que Tecate en ese momento no daba el número de población, que le hacían falta como 500 habitantes, ¿no? Entonces decía que el señor Eufrasio Santana, como había radicado en Mexicali, tenía su familia, era conocida en Mexicali, que eso habrá que investigarlo, sí. Que él mismo fue y trajo camiones cargados de gente, ¿no? hasta completar el requisito, ¿no? Yo digo, bueno, puede ser muy cuestionado esto, porque para darte el nombramiento de municipio y te van a contar la población, pues no van a venir un día a ver, vengo mañana y voy a contar cuántos son, y si están completos les damos la municipalidad. Si no, yo no creo que haya sido así, ¿no? Es decir, debe ser un proceso que se debe comprobar que en un tiempo determinado, a lo largo, no sé, 1 año, 6 meses, etcétera, ya hay una población constante que se mantiene sobre ese nivel, ¿no? Sí, Entonces, el haber traído en camiones para que estuvieran 1 semana, no creo que hubiera ayudado mucho, ¿no? El que hubiera traído camiones y se hubieran ya quedado en Tecate, pues seguramente ahí sí tiene que haber un registro para esa fecha de que está llegando población, de que le están dando predios, de que están trabajando. Un arraigo de familia, ciertos requisitos que de veras conste que son de ese lugar. Esos acarreos se me hace muy aventurado, ¿eh? Sí, a mí también me pareció muy aventurado, pero me pareció una anécdota, pues una anécdota interesante, ¿no? Digo, eso, una anécdota nada más, ¿no? Sí. Porque sí, bueno, pues sí puede haberlos traído, pero pues bueno, la cosa es que se queden, bueno, mire, al final de cuentas. Todo. No para cubrir el requisito. Sí, la verdad, pues sí me ha gustado darle seguimiento a las autoridades en Tecate, la verdad, y todos tienen algo como seres humanos que han fallado, es cierto,
que unos han querido hacer lo mejor así para dejar huella, pero pues hay veces que han fallado, esa es la verdad. Sí, aquí lo que hay que reconocer, es que en el periodo, o por lo menos en la primera mitad del siglo XX, fueron 3 personajes o familias que fueron, ¿cómo llamarlo? Protegidas, favoritas, vamos a poner, para no llamarle protegidas, favoritas del gobernador o del jefe político en turno, ¿no? Entre ellas, desde luego, fueron la familia Santana, que aquí en Tecate llegaron y bueno, van a poner sus cantinas, básicamente, y es donde van a hacer sus recursos, que no es así como para poner las cruces, porque era lo que en ese momento, cuando ellos llegan, se está dando en Tijuana, en Mexicali, en Ensenada, o sea, era el negocio que se estaba dando en el momento. Por la ley seca. Claro, entonces era un negocio lícito Sí. y que además atraía turismo, ¿no? Claro. Entonces, de ahí es donde ellos, la familia Santana, bueno, específicamente los hermanos Ignacio, Roque y Eufrasio, van a empezar a hacer sus recursos, su dinerito, y bueno, de ahí seguramente partirá para hacer todo lo que demás hicieron, el dinero que adquirieron. Y por eso no es raro que para 1917 Roque Santana sea el primer presidente municipal, digamos, ¿no? En esta primera etapa. La primera etapa. Y que, no sé, a lo mejor esa misma inercia o arraigo ya para Tecate, o trabajo hecho en Tecate, y aquí se estoy aventurando, le haya dado la posibilidad de que ahora Eufrasio Santana sea el primer presidente municipal de esta ya segunda etapa. Por sus méritos. Por sus méritos, Esa es la puede verdad, ser. porque mira, respecto a eso que comentas, de que subieron pestes de la información electrónica, pues sí lo hay, ¿no? Hay bastante también, pero también si sopesamos, digamos, lo que este hombre hizo, pues lo hizo bastante. Sí, Hay que entenderlo, ¿no? Efectivamente. Y fueron hombres entregados, de veras, con esa convicción de servir, hay que entenderlo. Sí. Y si hacemos un análisis de todas las administraciones, presidentes que hemos tenido, pues la verdad, yo vuelvo a manejar los colores, unos muy grises, muy negros, y la verdad, dicho con todo el respeto que se merecen como seres humanos, pero sí unos nos dejan hundidos, comprometidos, ¿verdad? Que precisamente es donde hago el análisis yo desde 1917 a los tiempos que estamos viviendo ahorita. Si en 1917 una deuda de 8,000 pesos, pero con un gran beneficio para asentar un pueblo, para dar origen a un pueblo, las raíces de este pueblo, ya de una forma en lo que viene siendo la época contemporánea en la que estamos viviendo, y estamos formando, estamos construyendo, pues, oye, ¿qué tipo de construcción están haciendo algunos? Esa es la verdad, digo. Si muy claramente ahorita a la luz sale que el 80% se lo llevan los trabajadores, ¿qué le puedes tú ofrecer a un pueblo? No le puedes ofrecer Mi nada. respeto por los trabajadores, yo no dije nada, ahí don Emilio. No hay problema, yo lo sostengo porque está muy claro, está muy claro. Fue lo que sucedió en aquel entonces. No podía el presupuesto sostener a esos trabajadores. Ahora sí se sostienen, pero a cuenta, a qué costo. Sí, pero bueno, eso vaya, el comparar a aquellos que no eran políticos, sino eran ciudadanos que les tocó ser presidentes, a los de ahora es compararlos fuera de tiempo y circunstancias distintas, ¿no? Sí, en cuanto a población, tipo de impuestos que se cobran, en qué se están utilizando, etcétera. Sería como comparar dos cosas muy distintas y que no iban a cuadrar, ¿no? Lo que sí es que en este caso hablaba de las familias favorecidas, que eran los Santana por un lado, después los Bernstein también, el caso de Carlos Bernstein y su familia, y ya en los 20, 30, 40, pues la familia Aldrete, ¿no? En este caso específico Alberto Aldrete, en el caso de Tecate, que van a ser como los 3 personajes importantes para esta primera mitad del siglo XX.
que ya después cambia, ¿no? Después de 1954, eso cambia y habrá, como usted dijo, pues ya habrá más negocios, habrá más población, habrá diferentes formas o diferentes negocios a los cuales se les puede cobrar un impuesto. Hay población que ya tiene un arraigo en Tecate, pero también hay mucha población nueva que está llegando, que tiene poco tiempo en Tecate o en Baja California en general. Y bueno, es esa población la que le tocará pues este cambio de delegación, subdelegación a el municipio, ¿no? Y que bueno, serán los más conocidos tal vez, los que han hecho más trabajo en la comunidad, los que la comunidad más respeta, no sé, habrá que preguntarle a la gente que vivió ese momento, los que les va a tocar ser parte de los ayuntamientos y ser parte de estos primer ayuntamiento y los que le siguen, ¿no? Claro, habrá gente que recuerde con más gratitud a un presidente que a otros, por eso que usted comenta, que se vio más su labor, que se vio más el avance que tuvo el pueblo o la comunidad en esos 3 años que en años anteriores, ¿no? Sí, cada quien platica de la feria según claro, le sí, es así es. Claro. Uno lo ve de una manera neutral, ¿no? Sí, pero sí, yo a donde voy es a esta, ¿no? Digo, caray, que no sé, no hubiera sido mejor quedarnos como una delegación. Porque pues hasta 1954 Tecate no tenía una deuda. Hay que entenderlo, hay que estudiarlo. ¿Hasta qué año? Hasta 1954. No tenía una deuda que diga, tiene deuda, no. Bueno, al menos yo no he encontrado en todos los... Pero digamos que ahorita todos los municipios tienen su deuda, ¿no? Sí, sí, pero obedece precisamente a eso que estábamos comentando, ¿no? Que pues hay más compromisos, se echan más compromisos con tal de salir adelante. No se les critica de ninguna manera, pero cada vez se convierte en una deuda impagable. Yo pienso que sí, digo, ahí en realidad... Y eso es bien difícil porque acá lo que hizo el gobierno del distrito en 1923, no señores, ya los atendí durante todo este tiempo, ya no hay nada y ahora se van para acá a depender. Sí. Eso es lo que sucedió y pues sí se me hace un poquito, pues preocupa a uno como ciudadano. Hay que entender a dónde vamos a llegar. Eso se dejó crecer y ahora pues no sé si sigamos, bueno, yo creo que vamos a seguir así. Hasta que salga un valiente y diga, no, ya así va a quedar esto. Sí, yo hacía ese análisis del 17 a los tiempos. No hay que hacerlo, yo no estoy proponiendo nada de eso, simplemente ver qué nos hubiera convenido mejor. Pero pues en fin, se dio el paso. Y ahora aquí vamos, sí, y todos estamos en ese asunto. Y hay que, bueno, pues se tendrá que tomar las mejores decisiones para el futuro, ¿no? Porque si esto sigue así, pues bueno, seguramente no será Tecate el primero ni el único, pero varios municipios se empezarán a declarar en quiebra, ¿no? Por las grandes deudas que han heredado, sí. y que van a seguir heredando. Que entiendo que a nivel federal ya se han hecho ahí ajustes a las leyes para que los presidentes municipales ya no sea tan fácil que puedan pedir dinero prestado y seguir endeudando a los municipios, ¿no? Pero también atrás, ¿no? Fíjate, a pesar del número tan grande de burócratas que hay, cada que sale un presidente aumentan el número de burócratas, sabiendo que eso es un lastre. Sí, muchos de los que entraron algunos de los que entraron como de confianza se quedan con base. Así es. Y eso pues sí, acrecenta. Pero bueno, ese problema ya lo tendrán que resolver otros. Nuestro tiempo se terminó. Nos vemos la próxima semana. Nuevamente agradecemos el espacio en California Medios.
Esperamos volver a aparecer la próxima semana. Así es. Y, No lo aseguramos. y si aparecemos, hablaremos sobre el 12 de marzo de la batalla aquí en Tecate del movimiento, el movimiento armado de 1911. Sí, más bien el movimiento armado Entonces, se generó aquí. pues esperamos estar la próxima semana. Aquí nos estamos viendo. Y si no, de todos modos, ahí nos vemos, hombre. Que la pasen muy bien. Hasta la próxima semana. Hasta luego.